A ver. Bueno, entonces, recapitulando otra vez, en esta sesión, que creo que es la 11ª sesión de la organización, nos acompaña Ingar Emmelsheim. Ingar es una pensadora, crítica de la cultura en México y que estaba comentando antes que ha sido una guía para muchas personas aquí en este país y yo creo también en algunas otras regiones porque sus textos están en inglés y en español. Y dentro de los temas que ha tocado Ingar, hay algunos muy importantes que, por ejemplo, han sido importantes por ejemplo, para Bikini Wax, que es el colectivo, bueno, uno de los colectivos a los cuales también pertenezco, que es el de la tiranía del sentido común, donde pues reflexiona entre muchas otras cosas sobre la conversión neoliberal, no únicamente de la economía, sino también de la subjetividad, ¿no? En México. Y la razón por la que decidimos contactarle el día de hoy es porque, además de haber escrito sobre esos temas de producción, digamos, visual en México y vinculándolo, digamos, también a la crítica de política y económica, también Ingar ha escrito, o bueno, uno de sus textos también que desarrolló hace algunos años, bueno, que escribió hace algunos años, es un texto que, si no me equivoco, es de la maestría, que habla sobre Godard, ¿no? Sobre el trabajo fílmico de Godard en colectivo. Bueno, en este colectivo se llama Tixa Bertov. Si no me equivoco, ya lo voy a estoy agregando datos biográficos que ya son ficción, pero si no me equivoco es eso, ¿no? O sea, cierta parte de tu trabajo de maestría en Canadá tuvo que ver con el análisis de la obra de Godard, ¿verdad? Más bien es mi doctorado. Ah, doctora, perdón. El doctorado. Y aparte, eh, Ingar, pues desde hace varios años ha estado escribiendo y en solidaridad con la causa palestina. Así que es este libro que nos comparte aquí, ¿verdad? Sí, y les voy a pasar también el del doctorado, que ahorita no lo encuentro. Ajá, lo que pasa es que la historia va, este, se me ocurrió como que en Canadá todo era muy multicultural y muy feliz y cuando tocabas el tema de Israel-Palestina todo el mundo se crispaba y se ponía la situación muy mal. Y entonces dije, pues ahí yo quiero ir a investigar. Y empecé a hacer este doctorado sobre Godard y la situación palestina y me censuraron y me trataron de correr de la universidad y fue la verdad una pesadilla. Ya desde hace bastante se vive como este macartismo de censura, de hablar sobre el tema. Y lo que decidí fue irme a vivir a los territorios ocupados a escribir el doctorado porque dije, ¿cómo puedo yo? O sea, yo estoy del lado palestino, pero necesito vivir, acuerpar la experiencia para decir que no estoy ideologizada, ¿no? Entonces estuve viviendo un año corrido en los territorios ocupados y luego regresé algunas veces y la última vez que estuve ahí fue en 2015 Mm. y como que en las mañanas escribía la tesis de doctorado y en las tardes escribía mi diario, que es lo que les acabo de compartir. Y ahorita mi tesis de doctorado se convirtió en este libro, que también fue como complicado vender porque a ningún editor le interesó un libro sobre Godard y Palestina, aunque en su última película, la mitad de la película es una reflexión sobre colonialismo en Medio Oriente y tal, bellísimo el libro de imagen. Y entonces como que expandí la visión del libro a hablar de la relación del cine de Godard con la política, ¿no? Entonces ahí se los incluyo los dos, pero mucho, mucho tiene que ver con la imagen de Palestina. Entonces el texto de origen que les compartió Daniel es seminal para pensar su relación con Palestina y la relación de los intelectuales europeos inicialmente comprometidos con la causa palestina
cuando surgen estas milicias en Medio Oriente para retar a Israel y la ocupación, ¿no? Entonces, no sé cómo quieras empezar a organizar la discusión. Yo tengo como un guión más o menos preparado, pero también lo podemos hacer más fluido y más orgánico, no sé, como quieran. Pues podríamos igual nada más, así como comentar rápidamente cómo surgió, bueno, o sea, creo que ya quedó claro cómo surgió un poco la invitación, y es precisamente por estos dos trabajos que ahorita generosamente nos compartes. Eh, Estamos, o sea, como bueno, para las personas que a lo mejor no se acaban de unir por primera vez y no conocen lo que es este grupo de estudios, nada más voy a dar una breve introducción. Y pues bueno, pues el grupo de estudios lo iniciamos para, digamos, leer en colectivo textos sobre zapatismo, y sobre todo los últimos, digamos, comunicados que salieron, bueno, ya no últimos, ni tan últimos porque ya salieron varios más, pero los textos que salieron hacia finales del año que entra en preparación del aniversario de los 30 años del lanzamiento zapatista, ¿no? Y empezamos a leer estos textos porque creíamos que había muchas cosas que discutir, compartir, y a partir de ahí fue que se empezó a generar este grupo de estudios, ¿no? A la par también decidimos leer textos sobre la lucha palestina, porque un amigo que tiene un colectivo que se llama Learning Palestine, bueno, es parte de un colectivo que se llama Learning Palestine, es un artista de Palestina que se llama Yassan Khalili. eh, bueno, nos preguntó si en México había alguien que quisiera traducir esta selección de textos que han realizado al español. Entonces, decidimos, como la organización, traducir algunos de los textos y hacer esas traducciones también como abiertas, es decir, compartir el texto así que tradujimos, y hacer sesiones también para leerlos en conjunto y discutirlos. Eh, para esta sesión, eh, tradujimos el texto desde hace varias semanas, el texto de Godard que se llama Hasta la Victoria, que es prácticamente también como una especie de notas, apuntes sobre una película que hizo que se llama Here and Elsewhere. Ahorita voy a ponerles ahí el vínculo para la peli, y para las personas que no han tenido oportunidad de checar la traducción, se les voy a poner también aquí en el chat. Y fue por esa razón que invitamos a Ingar, pero Ingar nos respondió con una propuesta también más sugerente, porque pues también vio que este texto y esta peli pues ya tienen sus años y fueron producidos en un contexto, digamos, específico de la lucha palestina, muy distinto al momento que estamos viviendo ya, y ya después de un año de que inició este genocidio en Gaza, y de que pues la guerra se está expandiendo también hacia otros territorios vecinos ahí en Medio Oriente. Y bueno, así es un poco como dando un poquito nada más de contexto. No sé si Mauricio quiera decir algo, que también está por ahí, antes de que inicie Gardi con la presentación que tiene preparada. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Es que no tengo muy buen internet, pero estoy escuchando. Otra vez porque no sé si se va a cortar. No, nada, pues gracias por conectarse y sí, la verdad es que en otras ocasiones lo que habíamos hecho un poco pues es abordar un poquito el texto, que en realidad esta lista de textos no es nuestra, sino que digamos que la propone el mismo colectivo, ¿no? Learning Palestine. Y pues nada, es como una invitación a
de pronto también colaborar, sumarse. Hay todavía un montón de textos. Este texto en particular, pues sí hay como textos bastante, hay textos contemporáneos y así como de baile, todo, pero creo que sí hay como una gama así interesante porque creo que pone en discusión también como ciertas tradiciones de cultura, pues no sé, vamos a decir europea o eurocéntrica, pero desde una visión anticolonial, como es este caso, ¿no? Entonces viene muy variado, entonces, pues sí, aprovechar para invitar, de pronto también, si a alguien le interesa, también podemos hacer aquí español o sea otra propuesta. Lorena, que también es parte de este grupo que ahorita anda como en un viaje, yo creo que se va a conectar, va a intentar conectarse en un ratito. Ella, por ejemplo, hay traducciones también al portugués, entonces hemos estado ahí como intentando traducir un poquito inglés, portugués, español, ¿no? Y nos pasó unas fotos porque apenas imprimieron unas versiones ya en papel, en físico. Nos mandó estas fotitos que están viendo como para entusiasmarnos a meterle más a estas traducciones. Son como panfletos de bajo presupuesto y hay como esta colección que está quedando muy linda. Este, entonces, pues sí, es como también por ahí. Eh, y, y ya, creo que ya por ahora sería eso. Nos ha interesado mucho también, por ejemplo, hacer estos vínculos con situaciones, pues sí, o sea, como pensar la guerra, el genocidio que estamos observando, pues también las analogías, a lo mejor, y las diferencias respecto a otros fenómenos de violencia colonial tan cruda, ¿no? Como en México, como en Latinoamérica, como en cualquier, llámese sur, de cualquier tipo sur global, ¿no? Y qué hay, eh, mm, pues sí, para entender, ¿no? O sea, qué hay pues, cómo se puede conectar, con qué conceptos o imágenes podemos vincular hoy en día estas tramas de solidaridad, ¿no? Creo que es como parte de estos esfuerzos. Y pues nada, creo que por ahí más o menos, no sé qué, alguien más si quiere compartir algo o Irmgard, así me parece que ya también tenías como el guión ahí más o menos, ¿no? De lo que querías compartirnos. Casi siempre empezábamos leyendo cachitos del texto como inicial, pero pues bueno, podemos hacer lo que queramos también. Lo que pasa es que en los 20 años que llevo solidarizada y siguiendo el conflicto en Medio Oriente, he entendido que cada generación lo vive de forma radical, porque las cosas on the ground, en el territorio, son tan volátiles que cambian. Cambian las jugadas, cambian las formas de resistir, cambian las maneras de nombrar, cambian las formas de resistir, cambian las formas de censurar y de reprimir. Y como que quise dar una introducción de lo que está pasando ahorita para regresar a Godard, que también es súper valioso y súper importante. El texto está traducido increíble, por cierto, felicidades. Y me dio como mucha nostalgia regresar a leerlo porque fue como mi llave para empezar a entrar a la película que estudié durante muchos años. En un momento en el que la izquierda y la lucha era muy clara y llevaban, si quieren, el brand de marxismo-leninismo, y hoy la izquierda no tiene pies ni pisos claros en los espacios públicos, más bien está como resguardada en espacios oscurecidos, sin visibilidad, y como que tendríamos que empezar a entender que los milicianos de Hamas y de Hezbollah son defensores del territorio y como tales son perseguidos allá y en América Latina, ¿no? Pero las conexiones no son tan evidentes y son muy difíciles de entender y de entrelazar, justamente porque son milicianas islámicas, ¿no? Son musulmanes. Entonces, ahí desde afuera es difícil empatizar y también porque el texto de Godard es súper importante porque marca un momento en el que toda la izquierda europea y global estaba del lado de la causa palestina, un año antes de que ocurra la masacre de Septiembre Negro, en Jordania, a la cual sigue una ola de ataques terroristas en Europa y en Medio Oriente. Y cuando los milicianos palestinos hace 50 años empiezan a usar al terrorismo como estrategia de guerra, ahí la izquierda occidental se desdice de ellos y dicen, no, pues, o sea, si están con sus rifles y con sus Kalashnikov y sus cufillas
estamos con ellos, pero cuando ya atacan ciudadanos en el piso y en el territorio, es súper importante de entender y de cómo la lucha palestina constantemente es hecha a otra, hecha extranjera, hecha extraña, alterizada ya sea por el terrorismo o por el Islam, sabiendo que esta es una guerra asimétrica, que los milicianos palestinos siempre se han enfrentado con el ejército más poderoso del mundo, que es Israel, o el segundo más del mundo, con el apoyo de Estados Unidos, que la guerra no es simétrica y que por eso a lo largo de 70 años de lucha han recurrido a diversas estrategias que son ilegales según el marco de leyes de guerra de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, en términos occidentales son terroristas y por eso deja de haber solidarización y se otrifican, si quieren. Entonces, bueno, ¿quieren que empiece con mi introducción? Sí, por favor. Gracias. ¿Necesitas compartir pantalla o sí? ¿No? Va. ¿No? Perfecto. Confieso que batallo con la compulsión de mirar el celular, sobre todo en los ínfimos momentos vacíos de espera. Por ejemplo, cuando la señorita pasa los productos por la banda antes de cobrarme, o durante la espera para que me entreguen el coche en el estacionamiento del súper. Sucumbí, abrí el Instagram justo en una publicación de Motaza Saiza, el periodista que documentó los primeros meses del genocidio en Gaza. Se trataba del video de un cuerpo de un joven decapitado. Quise obligarme a desviar la mirada y scrollear para cambiar de imagen porque qué pinche acto de dar testimonios encontrarse una imagen en Instagram mientras espero en el estacionamiento. La primera vez que vi el video no logré descifrar visualmente la decapitación. Me dio morbo y curiosidad. A pesar de mí, la volví a ver. Viendo de reojo llegar mi coche, distinguí un cuerpo sostenido por 4 o 5 personas con una manta azul, sin una pierna. Esta segunda vez que veo el video noto que los que cargan al cuerpo abren la manta y le empujan un poquito hacia adelante para dar a ver a la cámara el cuerpo decapitado. Fibras de músculos sangrantes cuelgan en el lugar del cuello y cabeza. Siento náuseas y ganas de llorar. El valet se estaciona delante de mí y me entrega las llaves del coche. Miro alrededor de mí aquilatando la indiferencia generalizada en los espacios públicos, anónimos. Siento náusea y emito una arcada y un sollozo. Me permito soltarme, congelada con las llaves y el celular en la mano. Un rato antes había también mirado el celular topándome con una nota en Instagram anunciando una protesta en la Embajada de Israel el día anterior. Al googlear la noticia del suceso, me encuentro en YouTube videos de decenas de granaderos preparándose para la batalla contra estudiantes de la UNAM que van a protestar la invasión y genocidio en Rafah. De eso ya hace meses. Entonces, hay un texto que acaba de publicar Alia Trabuco Serán, que es una escritora chilena fabulosa que les recomiendo muchísimo. Y en esta reflexión sobre las imágenes de Palestino, dice: sitios de noticias, periodistas en terreno y organizaciones de derechos humanos condensan en fotografías la Nakba, la continua catástrofe palestina. Sigo, veo, comparto, vuelvo a empezar, hasta que termine, me repito, contemplando los escombros de la ciudad. Para no bajar la mirada, me respondo después, ante otra escuela hecha añicos. Frente a la pantalla, perpleja, recuerdo una frase que solía decirse en Chile a la hora de dar un pésame, ayudándote a sentir. Como si el sentimiento, el dolor, pudiese ser más llevadero en un conjunto, o como si hicieran falta ojos, miles de ojos parapetados tras miles de pantallas para sostener la mirada del pueblo palestino. Y constato cómo, semana tras semana, aquello que fue viral deja de serlo. ¿De qué sirve compartir estas fotografías? ¿Es realmente una forma de denuncia o contribuye a la normalización de la violencia? Entonces, les leo estos 2 párrafos para poner delante que la manera en la que nos estamos relacionando, siempre nos hemos relacionado con Palestina es a través de las imágenes que vienen. Y estas imágenes siempre son cuestionadas en cuanto a la efectividad que tienen para efectuar un cambio.
Tanto es que la guerra ha escalado hasta como está ahorita, y ahorita les voy a hablar un poquito de cómo escaló la guerra, ¿no? Entonces, Ariela Azoulay, una teórica israelí, habla de la ciudadana de la fotografía y ella nos dice que al mirar una fotografía en la que un palestino está en una situación de violencia o de amenaza de violencia, las imágenes nos están interpelando directamente pidiendo ayuda. Ella nos invita a una ética de la espectaduría. Luego hay otra arista, esta importancia que tienen la diseminación de las imágenes del conflicto, que es desde el aspecto forense, ¿no? En tanto que documentan violaciones de derechos humanos para que luego soldados y milicianos israelíes puedan ser sometidos a juicios de violaciones de derechos humanos. Piensen que ahorita hay 175 periodistas asesinados en lo que va de un año de conflicto, que hay un cerco mediático sobre la franja. Israel corrió a todos los periodistas extranjeros de la franja. Solo hay gazatíes que están en peligro de muerte inminente y en modo sobrevivencia, documentando el genocidio, pero tienen que estar siempre a las vivas porque ya hay pruebas y testimonios de que Israel los tiene directamente en la mira. Entonces, si ven a alguien con su chaleco de periodista y su casco, les están disparando directamente, ¿no? Entonces, hay un cerco, parte de la guerra es esta guerra de imágenes. Ahora, hay otro lado que son las imágenes de los soldados israelíes que están circulando en redes sociales, de ellos mismos cometiendo atrocidades, como que Abu Ghraib se está repitiendo en loop, Sara, y están haciendo documentos del horror que ellos mismos están perpetrando con una arrogancia, con la arrogancia y la impunidad que les da colgar estas imágenes en sus redes sociales, ¿no? Y ellos mismos están generando este testimonio de violaciones de leyes internacionales por ellos mismos. Sabemos los nombres de quién los están perpetrando, en qué unidades del ejército están. Y una de las leyes internacionales de guerra es no vandalizar, no torturar, no ejercer violencia ni destrucción gratuitas. Entonces, la imagen tiene una relevancia clara en este y en todos los conflictos. Y lo que tenemos que hacer es obligarnos a ver, y aunque veamos, estamos siendo cómplices de los bombardeos porque no podemos hacer nada. O tal vez no estamos lo suficiente. O bueno, eso es una proyección de cómo yo me siento, ¿no? Están también las imágenes de las víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre del año pasado, que lanzaron el conflicto, que están siendo capitalizadas por el mismo ejército israelí. O sea, lo que ocurre es que después de la masacre que hizo Hamas, que fue un ataque que no tiene precedentes en la historia de resistencia de la ocupación, que mataron a 1,200 personas, generaron total sorpresa al ejército israelí, no se lo esperaban, destruyeron, incendiaron casas y capturaron a los rehenes. Israel lo que hizo fue registrar de forma privada como esta masacre y creó un archivo de estas imágenes que diseminó con muchísimo cuidado, como en noviembre y diciembre del año pasado, en embajadas y en organizaciones internacionales. Entonces invitaron a periodistas a ver de primera mano este material que se obtuvo de cámaras corporales y de seguridad de los soldados que fueron después de la masacre, ¿no? Entonces, mientras que los palestinos diseminan la imagen del genocidio y del horror, lo que hicieron los israelíes fue capturar estas imágenes y retirarlas de la vista del público y las hicieron disponibles selectiva o estratégicamente. Podemos decir que fue por respeto a las víctimas o para maximizar su impacto, ¿no? Ahí se generó como un morbo sobre estas imágenes. Entonces, aquí lo que entra o lo que la pregunta que nos podemos hacer, si estas imágenes de los palestinos siendo víctimas del genocidio contribuyen a crear al árabe y al palestino como un sujeto otro, como lo dijo Edward Said. Y como dice Judith Butler, se convierten en vidas no llorables, normalizamos esa violencia, se convierten, porque estar siendo masacrados en animales humanos, como los llamaron Netanyahu
y sus ministros. Y tal vez estas imágenes deshumanizadoras cimentan la aniquilación de un pueblo, mientras que guardar las imágenes de las víctimas israelíes de los ataques del 7 de octubre del año pasado contribuyen a que se enaltezcan sus vidas, no sé, y sean llorables. Entonces hay que hablar de esa diferencia, ¿no? En el manejo de las imágenes. Y mientras tanto, se sigue normalizando la hambruna como herramienta de guerra, la destrucción de los hospitales, escuelas, universidades, el ecocidio. Eh, y bueno, no ha habido cese al fuego en ningún momento. Y lo que sí estamos viviendo es una censura y una guerra no solo en el terreno, en la frontera de Gaza, que ya se expandió. eh, ¿No oyen un ruido atrás de ustedes? Es que están aquí. No, espérenme, déjenme cerrar mi ventana porque yo sí estoy distrayéndome. Ya, ¿hasta acá me siguen? ¿Todo bien? Ok, Sí, todo bien. perfecto. ¿Me pueden interrumpir en cualquier momento? Por favor. Entonces, les estaba diciendo, hay esa guerra en el terreno, pero también una guerra que se está librando en medios de comunicación a nivel global. La prensa en México especialmente ha sido sumamente cuidadosa en su manera de reportar el conflicto. No sé si han notado que los opinionistas usan eufemismos para evitar decir genocidio. Hay un cerco tremendo sobre el lenguaje y la manera de hablar de esta guerra y de esta destrucción de la posibilidad misma de la vida en la Franja de Gaza y del miedo que ahora tenemos de que ocurra lo mismo al sur del Líbano, al sur de Siria, en los altos del Golán, y de que se extienda hasta un conflicto involucrando a Irán y a Estados Unidos, ¿no? Yo he padecido esta censura también a nivel privado, lo que puedo decir en mis clases o no, y lo que puedo, o sea, amigues judíes me han dejado de seguir en redes sociales y me lo han dicho, no puedo con tus posts pro-palestinos. Entonces, hay una guerra de lenguaje y de narrativa de lo que está ocurriendo que tiene que ver también de cómo a los que son, los que acusan, a los que son pro-israelíes son acusados de complicidad con el genocidio, racismo y colonialismo. Y a los defensores de los palestinos nos acusan de complicidad con el terrorismo y de antisemitismo, ¿no? Entonces, esto ha generado también un conflicto a nivel global en redes sociales y pensemos también que se están inventando en concretamente formas de represión en Occidente, pensemos en los campus universitarios en Norteamérica y de cómo durante el verano sabemos que hubo estos levantamientos por todos los campos en Norteamérica. Y en el verano los administradores y autoridades de las universidades se reunieron para ver cómo mejor reprimir estas protestas y ya vemos que han sido efectivas porque ya bajaron. Pero también en partes de Europa como en Francia, Alemania e Inglaterra están siendo perseguidos artistas y académicos que están perdiendo trabajos, exposiciones y proyectos por pronunciarse la causa y las ONGs que también ayudaban muchísimo en el terreno a la hora de la guerra, también están siendo perseguidas y vilipendiadas. Eh, y otra cosa es que se habla de que los derechos humanos ya murieron en esta guerra, ¿no? Eh, Pensando también que un derecho fundamental es a la protección internacional durante una guerra, pero a los gazatís tienen ese derecho limitado porque no pueden cruzar la frontera, no hay salida posible, porque por un lado darle salida a otro país facilita los planes de Israel, claramente expulsar a los palestinos definitivamente de la Franja de Gaza, y para muchos palestinos quedarse es una forma de resistir también. Por otro lado, los países no quieren recibir más refugiados ni importar el conflicto israelí-palestino dentro de sus fronteras. Y por otro lado, cuesta entre 5 a 10 mil dólares por persona para que puedan entrar a Egipto, donde no tienen
derecho a hacer absolutamente nada. A mí me tocó que trabajé con una artista gazatí que en febrero se había salido de la Franja de Gaza con su familia y estaba en el Cairo y mostré uno de sus videos y le mandé su sueldo por Western Union y no lo pudo cobrar porque no tiene estatus de residente en Egipto ni amigues que le puedan hacer el pago. Un horror. Em, También pensemos que la manera en la que Israel está atacando a la Franja de Gaza es de una crueldad sin precedentes. Entonces, Israel siempre ha utilizado, tergiversado las leyes internacionales de guerra para diseñar sus estrategias de guerra. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, yo les avisé a los habitantes de ese edificio, esa técnica se llama knock on the roof, les avisan a los habitantes de un edificio que va a caer una bomba, entonces les dicen, sálgase corriendo para que no los maten, y así Israel dice, no estoy atacando directamente a ciudadanos, entonces no estoy violando las leyes del derecho internacional de guerra, ¿no? Imagínense. Pero ahora lo que están haciendo, hablan y avisan, les mandan SMS a los celulares, sálganse de su edificio y aquí es una zona segura y atacan el edificio y la zona segura. Están atacando directamente zonas que son protegidas por las leyes internacionales. Ya sabemos que destruyeron escuelas, hospitales y universidades. Están usando también la inteligencia artificial para determinar targets o focos de ataque o personas para ser atacadas y eliminadas. Eh, y ahora hay que decir que 70% en abril, 70% de los edificios de la Franja de Gaza habían sido dañados o destruidos. Entonces, estamos hablando no solo de genocidio, sino también de ecocidio, porque la infraestructura que facilita o que permite reproducir la vida en la Franja de Gaza está siendo eliminada. Hay un video que les mandé de Forensic Architecture que documenta el ecocidio y de cómo las zonas de cultivo de los gazatís pues también están siendo envenenadas por Israel. O sea, no hay tierra que cultivar, no hay nada que pescar, no hay de dónde sacar comida. Y el problema es que para Israel es que los milicianos de Hamas son súper escurridizos y no han logrado una victoria total, lo que hace que esta guerra se vea como interminable, ¿no? Mm, y bueno, les digo que estamos hablando del peligro de la escalada en la región. Entonces, este es el contexto de la guerra en estos momentos y del estatus de las imágenes y de cómo están circulando. Entonces, en 1969, cuando Godard y Jean-Pierre Gorin van a los campos de refugiados y de entrenamientos a Jordania, Siria y Líbano, invitados por Fatah o el movimiento, la Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, van a filmar y este es como el periodo de Godard que se denomina como más radical, como Godard empieza a experimentar con la idea de qué significa ser una película marxista-leninista, qué significa ser de izquierda, qué significa estar del lado de los trabajadores y de las guerrillas. Entonces, si bien se acuerdan, en esta época, en los años 60, finales de los 60, es una época de gran movilización política. En esa época hablábamos de a nivel internacional, no a nivel global, y estamos viendo el surgimiento de guerrillas por todo África y en América Latina para instaurar gobiernos socialistas o de izquierda, ¿no? Entonces, estamos hablando de la época del tercermundismo o del internacionalismo, donde había un significante común que unía a toda la izquierda, que era luchar contra el imperialismo, simbolizado por la hegemonía o la amenaza de la hegemonía de Estados Unidos sobre el planeta y del capitalismo. Entonces, les digo, la izquierda sí tenía pies y era muy clara, y el significante era el antiimperialismo.
cosa de la cual dejamos de hablar en el 89 cuando se cae el muro y simbólicamente la posibilidad del comunismo se desmorona y se inaugura la época que denominan Michael Hart y Tony Negri del imperio, ¿no? Que es la hegemonía total de Estados Unidos y del capitalismo sobre el globo, y esa es la era de la globalización, en donde la izquierda ya no tiene nada que ver con esa izquierda militante de los años 60 y se convierte en otra cosa, ¿no? Y como les digo, en este momento de autoritarismo pierde los pies. Entonces, por eso Godard está hablando de Mozambique, Colombia, Bengala, ¿no? De lugares donde hay estas guerrillas de liberación y de lucha contra el antiimperialismo. Ahora, la postura de Godard en ese momento es súper clara y él dice, yo soy un cineasta militante y mi campo de batalla es el cine y es la imagen y es a nivel teórico. Y para mí el problema como cineasta francés es hacer una revolución en Francia, ¿no? También esta es una época en donde todo mundo, si viviéramos en esa época, todos traeríamos un librito rojo de Mao Zedong en el bolsillo. Por eso aquí menciona a Mao. Entonces, a Godard lo invita Yasser Arafat a hacer este viaje a Medio Oriente para documentar la guerrilla palestina y Godard dice, bueno, ¿cómo puedo hacer propaganda revolucionaria? ¿Cómo puedo hacer la revolución con imágenes y sonidos? Y ahí Godard es hospedado por Khadija Habsane y Mustafa Abu Ali, que eran el brazo ¿Quieres fílmico de escuchar? la OLP. ¿Se oye todo bien? ¿Qué pasó? Sí, sí se escucha. Ah, Apaga tu micrófono, Gera. Ahí está, hola gracias. Jera. Entonces, Mustafa y Khadija, ellos como que enorgullecían siempre en decir que la revolución palestina es la primera revolución que viene con su departamento de cine, ¿no? Es una revolución armada, pero también es una revolución que viene con su cine. Y durante muchos años, bueno, hasta el 1982, Khadija y Mustafa lideran esta organización y son como el receptáculo y los anfitriones de cineastas de todo el mundo, notablemente Godard, pero también los japoneses, pero también los alemanes, eh, eh, el receptáculo de solidaridad a través del cine y de las imágenes, que juntan en un archivo que ellos pierden en el cerco de Beirut en 1982. Y les digo porque yo fui muy cercana, bueno, soy muy cercana a Hadije, es como una de mis mamás palestinas y tengo un capítulo en mi libro dedicado a ella. Entonces, como que yo, ella fue mi maestra de cómo entender esos años de de subjetividad política en la que ella estudió con Lacan en París psicoanálisis y ella es de Egipto. Y entonces dijo, no, yo necesito poner mi conocimiento al servicio de una causa y se fue a Jordania, a los campos de refugiados y ahí conoció a Mustafa y se enamoraron. Y ella decía, yo mi conocimiento y mi privilegio de burguesa lo quiero poner al servicio de una causa, lo cual es completamente ajeno para nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, como que de ella aprendí cómo era esa forma de militarización que les digo, Godard describe en este texto. Mm. Entonces, Godard viene a filmar a los campos de refugiados en Jordania y en Líbano y en Siria, y le preguntan sus anfitriones, ¿qué quieres filmar? Filmar, y Godard dice, yo quiero a los niños haciendo la revolución, a las mujeres, a los señores. Entonces, como el programa de la OLP y de todas las guerrillas en general, pues tenía varios aspectos. Una era la educación política, otra que es súper importante, que de eso casi no se habla, que es enseñarles a los refugiados a cómo sobrevivir en condiciones de vivir debajo de una casa de campaña, que esto se repite ahorita en Gaza. La mayoría de la población está sobreviviendo en estas casas de campaña hechizas. El otro día vi un posteo en Instagram de un señor que se hizo su casa con arena en la playa, pero la mayoría están como en estas como edificaciones muy precarias, sin acceso a casi nada, ¿no? Y sin acceso a resguardo,
pero para Handille y los militantes de la OLP en esa época era cómo enseñar a las mujeres a sacar el máximo provecho de la ayuda humanitaria y aprender a cocinar y hacer cosas como muy sencillas, porque era gente que vivían del campo, campesinos, entonces les cambian de contexto de vida de un día para otro y tienen que aprender a sobrevivir. Entonces, para Jadilla era importante ese tipo de sobrevivencia, que bueno, a Godard ni le pasaba por acá por señor, pero creo que es importante mencionarlo y hacer el paralelo con la situación de Gaza hoy en día, ¿no? Que no sé si sepan, pero a la mayoría de la población, 90%, los han desplazado hasta 3 veces. Los han hecho agarrar sus chivas y caminar y moverse de zona en zona, segura o no segura, y bueno, siguen siendo atacados y asediados. Y ese desplazamiento también es parte de la estrategia de guerra, ¿no? Para agotarlos. Eh, Entonces, los guerrilleros palestinos se conocen como fedayines o fedai y los veían en Occidente como unos héroes, ¿no? Y Godard aquí hace esta analogía con los fedayines y las panteras negras. Entonces, ¿cómo mostrar? Godard en algún momento dice, bueno, voy a hacer esta película que va a ser como una herramienta de lucha y, y voy a usar a la imagen como una forma de pedagogía de guerrilla. Entonces, él decía, por eso dice que es como una alfombra mágica su película sobre los palestinos o la película que quiere hacer, porque ahorita todavía no la hace. Dice que es como una alfombra mágica que puede mostrar las imágenes de los palestinos a las panteras negras o a los guerrilleros colombianos o a los guerrilleros en Mozambique para que aprendan estrategias de guerra de otro y de las lecciones de lucha de otros militantes, ¿no? O sea, imagínense esa red global de milicianos que hoy les digo, no hay, y por eso también es importante pensar a Hamas y a Hezbollah y a Daesh como defensores del territorio, como los defensores del territorio por toda América Latina, ¿no? Que están peleando de forma aislada, sin solidaridad internacional. Pensemos también en los defensores del territorio en Norteamérica, los pueblos originarios, que están luchando solitos con sus comunidades y que son quienes están sistemáticamente en la mira para eliminación, ¿no? Por el poder. Entonces dice, mostrar estas imágenes políticamente y distribuirlas políticamente. Y de hecho, esto es muy chistoso porque cuentan una anécdota. Hay una película de un cineasta que se llama Costa Gabras, que es La Batalla de Argel, que es súper famosa, que cuenta cómo los argelinos se organizaron para independizarse de los franceses. Em, y cuentan que los tupamaros vieron esa película para hacer sus estrategias de guerra. Entonces, como que sí tenía razón Godard, ¿no? Sí, el cine sirvió como una herramienta de guerra concreta. Em, entonces, Godard habla de luchar en dos frentes, en el frente político y en el frente artístico, que eso es bien interesante porque lo que ocurre a partir de los noventas y de la globalización y de la digitalización de la comunicación es que ya no hablamos de organización política en el terreno, salvo en el caso de los zapatistas o de las policías comunitarias, pero en los entornos urbanos es sumamente difícil organizarse políticamente. Ese es uno de los retos que encaramos actualmente, afuera de los aparatos de partidos que ya sabemos que son un simulacro y que están todos podridos, ¿no? Y lo que ocurre en los entornos urbanos es que la organización política se subsume a la artística, en el sentido de que ya la lucha política, nosotros, entes urbanos, que no defendemos un territorio per se, concreto, terreno material, luchamos a través de los símbolos en el régimen sensible. Entonces, Godard es como muy premonitorio, digamos, en el sentido de que él inventó la política simbólica, la política a través de los signos, la contrainformación, y él lo plantea ya desde muy temprano en este texto, cómo hacer estas imágenes para contrarrestar el imperialismo de los medios hegemónicos. ¿Ok? Hasta acá me siguen y les hace sentido. Al grado que
50 años después estamos hablando de una guerra que se está librando en el terreno y en los medios de comunicación y en las palabras, en cómo estamos hablando del conflicto. Entonces, les digo, Godard habla de luchar en dos frentes. El frente artístico es como nuevo, porque hasta entonces se hablaba de la autonomía del arte, pero ahora vemos cómo la creación está subsumida o al mercado o a lo político, ¿no? A la creación de signos de resistencia y su diseminación en redes sociales y medios de comunicación. O sea, luchar con las armas no solo es impensable, sino también pues, no viable, ¿no? Porque una resistencia armada, si no es Hamas o Hezbollah, que también una de las razones por la cual siento yo que está tan feroz la represión a nivel global de la versión palestina es porque los palestinos constituyen, o sea, son los defensores de territorio que más, o sea, que llevan 70 años resistiendo y por eso sus estrategias de guerra y de resistencia son de algo de lo que aprender todavía eh, en otros lados, ¿no? Mm, Entonces, Godard decía que su película, y ya como que voy a empezar a concluir para abrirnos a preguntas y a discusión. Escribe este texto y quería hacer su película que se iba a llamar Hasta la Victoria, ¿no? Que es un lema del Che Guevara, no sé si se acuerden, que eso también habla de la internalización de la izquierda en esa época, de la época del tercermundismo. Entonces, Godard lo que hace es filmar imágenes, les digo, de los palestinos en acción, aprendiendo como siendo entrenados como soldados, filma los campos de refugiados, filma mujeres embarazadas y a niños también, lo cual fue súper provocador en esa época, ¿no? Hay una imagen en su película de una señora con una panza gigante aprendiendo a usar una metralleta y niños siendo entrenados como parte del programa de FATE o de la OLP. Y mm, déjenme ver qué más les puedo decir de este texto. Pues otra vez, ¿no? Que Godard hace ese lazo internacional de resistencia desde las Panteras Negras, los estudiantes de Berkeley, los trabajadores de huelga en Lyon, Amílcar Cabral, que fue el Che Guevara de Mozambique, ¿no? Entonces es como el espíritu de esa época. Y como ya les había contado, los palestinos, a ver, en 1948 desplazan a 800,000, que es básicamente la mitad de la población de esa época, de sus pueblos y de sus casas, y se tienen que ir a vivir a campos de refugiados adentro de lo que hoy conocemos como Israel, los territorios ocupados, la Franja de Gaza, pero también se van a Líbano, a Siria, a Jordania, a Irak. Y los que tienen más lana se van a Europa o Estados Unidos, ¿no? Mm, Tratan de regresar y Yasser Arafat organiza la guerrilla, la liberación de los territorios ocupados desde Jordania, Siria y Líbano. O sea, es como una resistencia que viene de afuera de los territorios ocupados. Y la sede de la OLP en esa época es Jordania. Entonces, en 1971, les digo que hay las tropas de Israel en colaboración con Estados Unidos bueno, no, Israel con la anuencia de Jordania y con el apoyo de Estados Unidos hacen un ataque a los palestinos que están refugiados y armados en Jordania, y eso se conoce como la masacre de Septiembre Negro. Entonces, esta, este evento hace que los palestinos sean expulsados de Jordania y se van como las tropas de la OLP, se van a establecer al Líbano y eso desata una guerra civil en Líbano de 20 años
Pero también desatan una ola de ataques terroristas que se conocen como Septiembre Negro, que culminan con el secuestro famoso de la película de Spielberg de, de los atletas de Múnich y la masacre de los atletas de Múnich, que no sé si se acuerdan, fue un escándalo porque era sangre judía derramada en el suelo alemán otra vez. Entonces ahí Godard dice, chin, o sea, ya los palestinos recurrieron al terrorismo y ya no estoy seguro si estoy de acuerdo con ellos, pero chin, además, yo como que enaltecí, o sea, eran tres pelados con sus pistolitas y yo hice una película de eso, pero pues en realidad no tienen comparación, o sea, no son rivales de Israel y su victoria era irrealista, entonces haber dicho hasta la victoria fue irrealista y lo que dice Godard en su película fue subimos el volumen de la ideología demasiado fuerte, nos entusiasmamos demasiado con la revolución, les echamos porras y a la mera hora ellos son los malos porque son terroristas y no tienen posibilidades de que su revolución triunfe. Entonces, ¿yo dónde me pongo y qué hago con esta película de propaganda? Entonces, su película se convierte en una reflexión de la imagen de conflictos en otro lado en Francia y de las implicaciones de eso, de yo como espectador de imágenes de conflictos en otros lados, ¿qué hago? Y lo que dice Godard directamente es, los palestinos hicieron mal en hacer ataques terroristas y lo que debían de hacer es librar su guerra en los medios masivos de comunicación y forzar a los medios masivos de comunicación, ahí sí hacer terrorismo, a que muestren su imagen, ¿no? Lo cual es como una declaración súper interesante 50 años después bajo la luz de la explosión de imágenes de palestinos descabezados y muriéndose de hambre en redes sociales. Y creo que puedo cerrar con eso, habría la discusión. Pues muchas gracias, Ingar, por este recorrido. No sé si alguien, las personas que están aquí presentes, quiera comentar algo, compartir algo, eh, apuntar algo sobre lo que nos acaba de compartir Ingar. ¿Alguna pregunta? ¿Tú, Bárbara? Muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas, porque creo que, um, o sea, estar en contacto con estas imágenes diariamente y una de las cosas que dicen los periodistas y sí, como las mismas personas que lo están difundiendo desde Palestina, es que nuestra como trabajo también tendría que ser reproducir estas imágenes, ¿no? Y eso nos coloca a nosotros siempre en un lugar donde tenemos que revisar éticamente desde dónde estamos reproduciendo estas imágenes y qué tan automáticamente se está volviendo también este gesto y cómo este gesto también de alguna manera nos salva, ¿no? De no estar ahí, de no estar como, de no hacer nada más, ¿no? Y esa es una de las preguntas que yo me hago mucho cada vez que estoy compartiendo imágenes y compartiendo esta información, sobre todo, bueno, cuando se trataba de los niños y como que hay un montón, o sea, hay como muchas tensiones éticas, ¿no? Hay como personas que dicen no se pueden compartir las imágenes de los niños porque se normaliza la violencia, hay personas que dicen que sí, como que cada quien hace o comparte desde lo que cree pero también esto me parece que está generando como otros quiebres y otras fragmentaciones, ¿no? Y sí, yo me pregunto como cada día sobre esta, o sea, qué tanto ayuda, ¿no? Compartir estas imágenes, qué tanto ayuda a ir a las marchas, qué tanto, o sea, que yo sé que estamos todos en este momento de mucha impotencia, ¿no?
de no saber qué va a pasar, de no entender muy bien como cuál es nuestro papel como ciudadanos en esta situación y qué tipo de resistencia, además del boicot, se puede hacer, además de la reproducción de las imágenes. Y además también porque, por otro lado, sí hay una censura muy, muy fuerte por parte de países como Alemania, ¿no? Que solamente por poner una banderita palestina, pues sí te pueden banear de cualquier cosa, ¿no? Entonces, también está esa tensión, porque esa tensión también, a mí lo que me hace pensar es, bueno, entonces sí es importante compartir las imágenes y sí es importante compartir tu postura, ¿no? Pero pues son un montón de preguntas, nada más que pongo aquí, ¿no? Gracias, Bárbara. Y muchas gracias, Gardi, porque sí fue muy bueno el recorrido y como aclaró mucho también estas preguntas. Muchas gracias, Bárbara. No sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar algo. Yo creo que hablar del boicot es fundamental porque ya vimos que en el caso de Sudáfrica sí funcionó. Y es la pauta que nos dan los palestinos como una forma de solidarizarnos con su lucha, ¿no? A los de afuera. Entonces hay que poner sobre la mesa una y otra vez el boicot a instituciones culturales que apoyan a Israel y también el boicot a las compañías que generan dinero para Israel, ¿no? Y también, de repente bueno, más bien muchas de las marchas y consignas que se hacen aquí en México es exigir al Estado mexicano que rompa relaciones con Israel. Que también o sea, también ese tipo de presión también está generando impactos, ¿no? Como en América Latina, por ejemplo, no sé, el caso de Colombia, creo que es con el más articulado y el más visible. Y creo que también, como ese tipo de boicot, también deja ver la dimensión y los alcances del sionismo, porque, o sea, como que yo no tenía muy claro qué era esto del sionismo, o sea, como que había escuchado brevemente, o de manera así muy, como, ¿cómo se dirá? Muy esporádica, pero creo que el sionismo sí es o sea, sí tiene como impactos tanto a nivel, digo, como cosas muy cercanas, digamos, como instituciones culturales para la gente que se dedica a la cultura, pero también formas de hacer y tejer lazos con gobiernos, ¿no? Y digamos a nivel ya quizá global, sí generar ciertos lazos y acuerdos de complicidad, ¿no? O sea, como en el caso mexicano creo que es muy difícil que el Estado mexicano rompa lazos con Israel, principalmente pues por la relación que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Y la influencia que tienen los lobbies sionistas allá. Eso por un lado y por otro lado pues también, digamos en términos quizá más de política así regional, pues muchos de los regímenes que han roto con Israel desde hace mucho tiempo, pues como el caso de Venezuela, o sea, tienen como una fama a nivel regional y mundial, pues eh, muy baja, ¿no? Es como que casi cualquier cosa que aspire, digamos, en términos como de impacto así de aceptación política a nivel local, que se compare o que de alguna manera simule algunas acciones de Venezuela también les impacta, ¿no? O sea, como decir, no, pues ya, en cuanto se rompan relaciones con Israel y México, se está convirtiendo ya realmente en Venezuela, ¿no? Como ese tipo de... Y por otro lado también la izquierda, ¿no? O sea, que la izquierda no tiene realmente pues coordenadas tan sólidas como las tenía en los años 70, que si eran como, o sea, la izquierda, por lo menos la izquierda armada,
sí era una izquierda, digamos, antiimperialista, antisionista, y que estaba en diálogo, ¿no? Y ahorita la izquierda que tenemos, por lo menos a nivel institucional y partidista, si bien no es, digamos, el caso mexicano no es explícitamente sionista, tampoco es antisionista, ¿no? Entonces, como que no hay un diálogo tan articulado como lo había en los años 70, y estos casos que mencionas, como en tu presentación, sobre el impacto que tuvieron ciertos hechos como el Septiembre Negro o eh, estos otro tipo de acciones también de insurgencia, como el, el momento en que capturan este avión de pasajeros, también la resistencia palestina, que es un avión que va de Francia hacia Israel y lo llevan a Entebbe, ahorita me tengo que acordar bien, pero es una ciudad en África, donde la resistencia armada también, si no me equivoco, alemana, también se ve en una situación similar, ¿no? Donde los, eh, los las personas que son raptadas, entre algunas de esas personas hay ciudadanos israelíes y judíos, y se repite de alguna manera el trauma ese, o como que regresa el, la imagen de los campos de concentración, y eso también se instrumentaliza, o ese tipo de solidaridad, por ejemplo, entre, digamos, movimientos de izquierda alemanes, pues ese evento histórico también como que se instrumentaliza para romper esas solidaridades, ¿no? O sea, como decir que, bueno, como lo que mencionaste sobre la peli de Godard y esta reflexión. Eh, y también considero que sí son diferentes, o sea, como que son diferentes momentos y épocas de la lucha y la resistencia, eh, donde hay también como que o sea, si bien es cierto que esta cosa que mencionas de cómo son los frentes políticos y los frentes simbólicos, eh, también hay un discurso sobre el nuevo antisemitismo que también es muy fuerte y que se mueve principalmente en los espacios, digamos, culturales, ¿no? O sea, como una especie de movimiento de contrainsurgencia que tiene muchos, sí, como que tiene diferentes alianzas, a veces también muy insospechadas. Pero no sé, digo, ya me extendí. Es que como que el reto es como encontrar un significante de resistencia que englobe varias luchas, ¿no? Que hace 50 años era muy claro y hoy ya no está tan claro. Y como dice Sergio, el boicot sí está funcionando, sí están viendo pérdidas estas compañías, y todo suma, sí. Más vale ser ingenuo que indiferente, estoy de acuerdo contigo. Les quiero compartir otro texto de un teórico y activista sueco que se llama Andreas Malm, que él nos dice que hay que tener muy presente que este genocidio está ocurriendo mientras se está destruyendo el mundo por el cambio climático. Y menciona un caso de una ciudad en Libia, en el Mediterráneo, que se llama Derna. No sé si ustedes oyeron de esto. 11.000 personas fueron matadas en una noche dormidas. Se desbordó el río que cruza la ciudad y la destruyó, y partes de esa ciudad quedaron así como la Franja de Gaza, completamente destruidas en polvo, en cenizas. Y dice, hay que hablar de Gaza, pero también hay que hablar de cómo el Amazonas está siendo sistemáticamente destruido y ya estamos más allá de poder salvarlo de convertirse en un desierto. Y todo esto tiene la culpa la quema de combustibles fósiles, que se han incrementado desde que acabó la pandemia muchísimo,
y cómo también está ligada la guerra ahorita en Gaza con la extracción de petróleo y gas y el suministro a países europeos de ahí y que Israel lo quiere claramente gestionar, ¿no? Hay un pozo de petróleo y de gas esquisto en las costas de la Franja de Gaza, del cual se disputan el derecho a explotarlo Egipto, Líbano y los palestinos y claramente Israel. Entonces, detrás de esto también está el apaño de Israel de ese suministro de energía que quieren convertirse como en socios de Arabia Saudita en los principales suministradores de petróleo del mundo, imagínense. Todo eso lo explica Andreas Malm increíble en su texto que se publicó en mayo. Entonces, por eso les digo, hay que insistir que Hezbollah y Hamas son defensores del territorio. Mm. Yo iba a comentar algo. Este, bueno, pues sí, gracias, Silvia, por este repaso, porque me quedé mucho pensando en la cuestión de vuelta un poco a las imágenes. Eh, yo, por ejemplo, no había pensado en esto que comentas de la creación del archivo por parte de Israel, ¿no? O sea, el uso que se le está dando como es decir, como un archivo como paralelo que se está generando, creando de manera contemporánea a la violencia, ¿no? Entonces, como atacas y archivas al mismo tiempo, es como un gesto que se está ahí generando, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de estos como pequeños archivos privados de ciertos grupos, o soldados, por ejemplo, ¿no? De Israel y tal. O sea, como que se me hace interesante esa como cosa simultánea de toda esta cosa live y redes y bla, 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 a partir de estos sujetos, estos soldados, ¿no? Entonces, y lo estaba pensando en relación estaba leyendo un poquito esto, lo de Godard y así, ¿no? Hay una parte donde habla, por ejemplo, cuál sería una visión imperialista o una política imperialista de las imágenes, ¿no? Y dice, bueno, es hablar de que la imagen por sí sola es real, ¿no? O por sí sola es como un solo significante que te va a dar cuenta de una sola cosa y tiene como un sentido, es como una imagen muy realista, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y entonces estaba releyendo un poco, ¿no? Y habla más bien también más bien pensar, creo que no lo pone así, pero creo que le da como un valor político muy interesante al montaje, ¿no? Que es cuando dice, no, pero entonces más bien la política, lo que él denomina revolucionaria, más bien tiene que pensar en las relaciones entre las imágenes, sin asumir que una sola imagen te va a dar cuenta de una realidad, sino que más bien la realidad está dada por el montaje, que es la relación entre las imágenes, ¿no? Entonces, me parece interesante porque sí, digo, pues de esto se ha hablado mucho, ¿no? El problema del montaje en el cine y tal, pero se me hizo interesante pensarlo en relación a la guerra en este caso, ¿no? Porque si hubiera que pensar hoy en día cómo nos montamos cuál sería la política imperial o imperialista hoy, eh, en relación a esto que comentan de las imágenes que vemos, ¿no? En redes y tal, o los medios masivos, lo que sea, corporativos, pues sí me queda como la pregunta, ¿no? O sea, ¿existe todavía un montaje que no sea esa, ¿no? O sea, como que creo que falta de pronto analizar un poquito más la manera en la que se están generando estas imágenes y cómo, si es posible hacer montajes alternativos de realidad, ¿no? Pensar en las relaciones de estas imágenes entre sí, sea algoritmos, sea redes corporativas, no sé, ¿no? Como que me quedo pensando mucho en eso. Y luego la otra cuestión de la violencia, ¿no? Mm, de pronto veo como muchas posturas que son solidarias, por ejemplo, de Palestina y tal, pero que siempre se cae, es donde yo me detengo, me contengo muchas veces con el entusiasmo, porque veo que desde muchos lados hay un cierto entusiasmo, pero casi siempre es como por una esperanza de que conteste otro Estado, otro ejército, otro partido con una fuerza militar. Por ejemplo, el conflicto, por ejemplo, con Irán y todo eso, ¿no? Entonces yo en Twitter veía así como cierta esperanza de, no, sí, ahora sí, el Estado iraní, claro que tiene que responder, y es como una visión rara donde de pronto es como depositar esperanzas, ya no emancipación palestina, sino es como una esperanza de que un Estado
de pronto contesta otro estado y entonces como que veo así como algo extraño, como en ese tipo de expectativas, ¿no? O problemáticas, porque pues no veo ahí, o sea, o sea, claro que de, como que me pierdo ahí donde quedó la emancipación palestina, ¿no? Como en esas expectativas de que entonces sí Irán se va a meter o Rusia les va a poner un alto, ¿sabes? Como ese tipo de esperanzas en esas resoluciones, pues entre estados, ¿no? Más allá de la emancipación palestina, dejando de lado. Eh, nada, me quedo pensando en eso, nada más. Gracias. Así. También aquí Santiago comenta en el chat, ¿tú quieres leer tu comentario, Santiago, o quieres que lo leamos acá? No sé si todavía sigue por aquí. Bueno, lo voy a leer. A ver, bueno, huele lo que ha puesto, dice. eh, a ver. Ah, sí, dice, está en el trabajo, entonces lo leo, dice, así que el primer comentario que pone dice, así que claro que sirve de algo en relación al boicot. A veces no hay que preguntarse si un acto de resistencia sirve o no, o hace una diferencia. Creo que hay que intentar sumar por todas frentes, de cualquier forma que veamos que podamos. Quizás algunas formas caigan en la ingenuidad, pero más vale ser ingenuo que indiferente. Y luego dice, quería comentar también al respecto del pueblo palestino generando sus propias imágenes. A mí me ha impresionado mucho ver que sus videos en TikTok ver muchos sus videos en TikTok haciendo parkour, cocinando entre las ruinas, sembrando. Cada cosa que hacen para hacer de resistencia algo un poco mejor. Se me hace súper impactante, súper impresionante y siento que genera muchísima empatía. Y luego dice, súper de acuerdo contigo, Mauro, cualquier cosa que creas que puede ayudar a que esto termine más pronto, como que te hace sentir, sí, a huevo, por favor, ya. Pero también están las imágenes de los guerreros palestinos de las brigadas de Al-Qassam y sus operaciones exitosas. Gracias, Santiago. Dice, recomienda ver Electronic Intifada para ver actualizaciones al respecto en su canal de YouTube. Electronic Intifada. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí. Carolín, Roberto, Bianca, Silvia, Ricardo, Judas. Yo quiero decir que es súper importante tener espacios como este para compartir esos sentimientos de horror, de frustración, de impotencia, de tristeza y no estar soles viendo las imágenes en redes sociales de lo que está pasando en Palestina, ¿no? A mí en lo personal me da como mucho consuelo y fortaleza. Y no hay que dejar de hablar de Palestina y tratar de, hay como un cerco institucional no explícito de censura sobre el conflicto en las instituciones privadas y públicas en México. Entonces hay que también tratar de romper ese cerco de silencio y otra vez no dejar de hablar de Palestina en público, en las instituciones, ¿no? A mí voy a decir algo por acá. Digamos, a mí lo que más, pues, digamos, como que nos traes ahí un montón de información, pero a mí, digamos, como lo que más, como me impacta es como lo que nos contabas de Hezbollah o de Hamas y reconocer, digamos, como reconocerlos como esa fuerza política de cuidado del territorio, ¿cierto? Parece que hay como una postura, pues, eh, que por lo menos a mí me saca como de un pensamiento, de pensamientos que tenía yo. Soy colombiano y, digamos, pues tengo una relación ahí de investigación y de vida, pues, como digamos, las guerrillas colombianas, ¿cierto? Y hay
o sea, a mí me genera como, es que no sé ni cómo ponerlo, porque de entrada como también tengo cierto grado de prevención frente a estos movimientos. Pues en el caso colombiano, digamos, por historias de vida y porque conozco mucho más. Y en este otro caso, digamos que cualquier manifestación que se haga en lo público contra Israel de entrada tiene que tener como un prefacio que diga también estoy en contra de Hamas, ¿cierto? Como que para decir cualquier cosa Ujú, ujú. hay que empezar diciendo estoy en contra de Hamas y lo que hicieron fue repudiable. Ahora lo que está haciendo Israel también. Entonces creo que ahí hay un punto súper crítico y como de análisis, incluso en este texto de Zizek de hipocresía, como que él también, digamos, ahí se lanza contra Hamas y eh, contra, digamos, sus formas de ver la política, ¿cierto? También son conservadores, ¿cierto? Pues, normalmente también esa creación de una otra edad de la que tú hablabas sobre ellos siempre se abalanza sobre la creación de ese otro árabe que se ha hecho en Occidente, ¿cierto? Pero creo que uno a veces también y lo estoy diciendo pues más bien como lo que quisieras, como si lo podemos conversar, porque precisamente es como un punto en el que siento que podría tener un cambio en el pensamiento, ¿cierto? Como que no me siento con los elementos suficientes pues como para decir si chingón Hamas o si chingón Hezbollah, ¿cierto? Como que ahí siempre lo siento como una tierra muy movediza, pero como que lo que me causa es que por lo general cuando uno siente que alguien hace algo mal, lo que trata de entrada es irse de un lado opuesto, ¿cierto? Pero ese lado opuesto también no quiere decir que de entrada deba ser reconocido como algo a que apoyar, ¿cierto? Como que hay que tener cuidado pues como en ese pensamiento que lo lleva a uno o a un lado o al otro sin mirar con más detalle cada una de las cosas. Entonces, básicamente lo planteo desde la ignorancia, es como eh, me cuesta como reconocer a este par de movimientos como defensores del territorio, que reconozco muchísimos defensores del territorio y sé que es algo súper importante, pues como que tenemos que fortalecer y en la ciudad, pues digamos, aún más, como tú lo mencionabas, como que nos sentimos alejados de todo eso, pero como que ahí veo un punto en el que todavía nos falta masticar para poder asimilar a estos grupos como unos defensores del territorio, ¿cierto? No sé si les pasa un poco al resto este mismo pensamiento o de entrada, digamos, yo como colombiano me reunía a veces, pues, no sé, con un europeo, con un gringo y claro, eso era la glorificación de la guerrilla, ¿cierto? Como que por el solo hecho de ser de izquierda, como que vamos a glorificar la guerrilla, las FARC, el ELN o quien fuera, pero creo que había un desconocimiento también muy grande de las formas de operar y como de la transformación de estas propias guerrillas en el tiempo, ¿cierto? Y de su vínculo, pues también con en mucha parte propaganda negra que se les ha hecho, pero en mucha parte también como un nuevo opresor, ¿cierto? Como son, digamos, grupos armados que se han apoderado de una parte importante del país y en su momento pues fue muchísimo más, llegaron a ser como 20.000 personas, 20.000 combatientes, pero se convertían en un poder que ya dejaba de capturar pues digamos como los afectos precisamente por las formas de operar, por las alianzas, por digamos una visión de izquierda que ya uno consideraba muy oxidada y que al final terminaba obedecer a mercados que ellos controlaban pues también y por hacer otro tipo, pues muchas acciones pues que de entrada no iban a favor del pueblo o de la defensa del territorio. Entonces como que ahí es donde yo encuentro más ruido y me gustaría como que lo conversáramos. No sé si a todos les pasa igual
y cómo también, si es el caso, podríamos cambiar esa percepción pues, que tenemos de este par de movimientos. Bueno, yo ahí voy a comentar algo. Hay un documental muy chido de una directora que se llama Jihan el Tahiri, que habla sobre, se llama, aquí lo voy a poner, tenemos que como que, por eso lo voy a copiar aquí en el chat, pero habla de esa transformación de los freedom fighters, llamados freedom fighters, a terroristas, ¿no? O sea, como que se analiza el caso de Afganistán y de cómo, como todo el discurso internacional, o sea, como desde el lado, bueno, no internacional, sino bien occidental, se fue a apoyarles, o sea, como que es una lucha de liberación contra el intervencionismo, imperialismo soviético, digamos. Y en cuanto, pues, se colapsa la Unión Soviética, cómo cambia el discurso hacia estos grupos, ¿no? Y de repente se vuelven terroristas. Y creo que esa época histórica es muy como clave para entender también como la desarticulación ya se salió esta Cali, pero bueno, la desarticulación de la resistencia en Medio Oriente, que es más, digamos, que tenía como quizá tendencias más seculares, si se quiere llamar así, o sea, que eran, y que tenía más tendencias hacia el marxismo, y cómo se convierte, digamos, en resistencias que ya son únicamente, digamos, de corte más religioso, ¿no? Y en este caso islámico. Es como que eso apunta, pero creo que sí, pues, el uso de la violencia en los movimientos, digamos, de resistencia, pues creo que siempre ha sido un tema complicado, ¿no? O sea, quién tiene derecho a usar la violencia y bajo qué contexto, ¿no? Y en ese caso como que siempre está chido regresar a Franz Fanon, o sea, como cómo articula el uso de la violencia, eh, pero creo que sí, siempre es un tema muy complejo, ¿no? Sí, digamos, para mí la duda no está tanto en el uso de la violencia. Yo siento pues que la violencia es algo a lo que tenemos pues como derecho y de lo que hemos hablado en otras ocasiones, pues, ¿cierto? Como ese descolmillamiento que se quiere de cualquier disidencia y creo que pues es uno más de los factores que podrían entrar en juego e incluso pues hacer juego de nuestro enojo, pues como usarlo, ¿cierto? A mí, a mí me preocupa es como que el remedio se pueda volver peor que la enfermedad, ¿cierto? Como que entregar, como algo, es un movimiento parecido al que planteaba ahorita Mauro, y es como que, claro, contra estos hijos de puta, pues lo que sea, y si se entra a Irán, pues bienvenido, y ese es el movimiento que hay que hacer. Me preocupa que nuestros afectos pasen sin cuestionar mucho o sea, como que existe la frase incluso, como que ¿cómo es? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, algo así creo que es la frase o una cosa por el estilo. Y creo que hay que tener mucho cuidado pues con esos nuevos amigos que se hacen, porque pues hay que mirarlos igual con lupa. Yo de entrada les digo que lo siento desde el desconocimiento. También, por ejemplo, en el caso colombiano, obvio, pues como una guerra fría cultural y es lo peor que le ha pasado al país, que hace lo otro, que hace lo otro, limpio. Sin embargo, sí creo que hay que como tener ese cuidado a la hora de entablar esas nuevas amistades, pues como que no puede ser a ciegas, un poquito hacia como yo veo la cosa. Y qué pesar que se haya ido Irma. Yo nada más quisiera comentar que, o sea, entiendo tu punto, Roberto, pero creo que también tenemos que tener cuidado cuando no estamos como analizando de dónde viene la administración de la violencia, ¿no? O sea, hay como toda una serie de pasos, ¿no? Entre nosotros y el otro. Entonces, muchos de esos pasos son tecnológicos,
y científicos para producir armas y formas de matar, ¿no? Además, como toda la ingeniería como toda la ingeniería del asesinamiento en masas ha sido algo que ha sido como estudiado por más de un siglo, ¿no? Cómo los nazis cómo estudiaron cómo podían matar judíos en masa de manera más rápida y más efectiva. Y, y entonces, y también de ahí, de esas mismas personas que administran la violencia, vienen también esos discursos donde se nos reprime a nosotros nuestra propia violencia, ¿no? O sea, matar con nuestras manos, ¿no? Em, defender nuestro lugar, ¿no? Porque nosotros no tenemos acceso ni tecnológico ni científico para producir sí, como esas estrategias de matanza en masa, ¿no? Entonces, de ahí también viene esos discursos de como cierta moral para que nosotros tengamos vergüenza de nuestro enojo. Y no quiero decir con esto que está bien y que vamos con Irán, ¿no? Pero simplemente como que también siempre o sea, poner de dónde viene esa ideología que nosotros aceptamos como correcta y tomar de ahí nuestras estrategias y nuestras decisiones. Sí, no, pues súper de acuerdo. Como, o sea, soy consciente, como digamos, de lo que estás planteando, como que siento que obviamente hay un desbalance militar gigantesco, ¿cierto? Como que es una lucha muy desigual. Con esto no quiero, pues, en lo más mínimo, siquiera ponerme de parte de Israel. O sea, yo creo que si estamos acá, damos por sentado que, que no estamos de ese lado. También, digamos que entiendo y doy por hecho, digamos, toda esa guerra mediática que lleva nuestros pensamientos precisamente a eso que yo estoy planteando, como a decir, no es una guerra legítima tampoco por un montón de cosas, ¿cierto? Y como que la paz como eso que debemos siempre perseguir todos y cualquiera que use la violencia, pues no estamos de ese lado. Digamos que no va por ahí mi trip, pues no, para nada. Como que en ambos casos, en contra de Israel y si hay que usar la violencia, para mí puede ser un factor, pues como social determinante. El asunto es como que siento que no tenemos la información necesaria y suficiente como para conocer eso, por lo menos yo, desde ahí lo planteo yo. Es más, por ejemplo, la OPL, o sea, la OPL, estoy a favor de la OPL, uso la violencia en algunos casos, la uso y estoy a favor de la OPL. Siento que hay como un rompimiento entre la OPL y Hamas, que a mí me hace alejarme de Hamas, precisamente porque no comparto un montón de pensamientos. Según yo, no sé si hay un lavado cerebral, ¿cierto? De una visión ideológica del mundo, ¿cierto? De cómo concebimos nuestras formas de organización social, pues. Por eso no me pongo de ese lado ahora. Es valiente. Definitivamente, pelear una guerra desigual nunca va a ser fácil y meterse en eso nunca va a ser fácil. O sea, sí, creo que debe haber un nivel de convicción muy grande y un nivel de necesidad muy grande. Pero en parte es que creo eso, como que no tengo la suficiente información como para decir, vamos, voy a levantar el brazo pues por Hezbollah o por Hamas. Y creo que es como algo, creo que no soy el único, puede ser, pero creo que es como una opinión generalizada. Por eso vengo acá a ver como que tienen, que sabemos de ellos, si en realidad son defensores del territorio, o si son defensores del territorio, pero al mismo tiempo son unos conservadores recalcitrantes, ¿cierto? Aquí voy a dar los comentarios que pusieron aquí en el chat. Dice Santiago, un contexto histórico de conflicto siempre te va a servir entender por qué recurren al tipo de acciones
que recurren, donde tenemos que entender que la violencia, tenemos que entender si la violencia fue su último recurso o se llevan décadas intentando llamar la atención de la comunidad internacional de forma pacífica y nadie está volteando a ver a Gaza, o bueno, muy pocos. Y luego, bueno, ya, Ricardo dice que se tiene que salir, Ingar también salió. La última vez que y luego comenta Santiago, la última vez que intentaron algo pacífico, se pusieron cerca de la frontera del ente sionista y francotiradores abrieron fuego en contra de ellos. Y luego, bueno, Ingar dice que, bueno, se tiene que ir a recoger a su hija, no sé qué, y agradece la conversión. Y bueno, luego dice Santiago, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al derecho internacional, un pueblo en ocupación tiene derecho a resistencia armada. Y lo dice Bianca. Creo que comprender la articulación de la narrativa israelí y lo que mucho les ha funcionado para tejer una realidad en donde ellos son las víctimas es súper necesario para entender el poder de las imágenes del genocidio palestino, pero también creo que no basta con la difusión de imágenes, que es ya entrar en temas de pensar las posibilidades narrativas de la imagen y de la palabra, lo que se decía justo en torno al montaje, que al final es la herramienta fílmica más política que tenemos, y de ahí que Godard logra convertirse en este autor revolucionario de su estética. Pero cuando digo que no es suficiente, creo que es una perspectiva y pregunta crítica que ejerzo sobre mí más que nada. Sobre la incapacidad que tenemos de hacer algo real y sobre la compleja relación que tenemos con la reproducción de las imágenes como placebo de la acción política. Y luego dice Santiago, es un mecanismo de violencia industrializada, automatizada. Y creo que aquí Denise tenía un comentario. Pues sí, es como muy chiquito y más a lo mejor como regresando a la cuestión de las imágenes y de como que, sí, como que esta relación compleja que tenemos con ellas y como que siento como que constantemente le estamos negociando, ¿no? Por lo menos creo que es una situación en la que yo me veo como constantemente de replicar estas imágenes y como, pues sí, como, no sé, como que todo lo que está como alrededor, ¿no? Si es esto de replicar la violencia o no, o también como cuando ya tienes como muchos amics que son activistas y como que ya todo el mundo, ¿no? Está poniendo como que es, bueno, pues ¿para qué pongo una historia más? O no sé, como que ahorita que fue el aniversario, pero creo que está interesante como que, o sea, me ha hecho muy interesante pensar las imágenes como un dispositivo, ¿no? Como un mecanismo ya de estas esferas de Instagram. O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en, pues incluso en esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como las imágenes que construimos a través de estas sesiones como colectivas, como que no, o sea, como que a lo mejor una función de las imágenes es como la difusión, ¿no? Otra imagen muy distinta que construimos es cuando participamos en protestas, ¿no? Ahí como que estás contribuyendo a una imagen colectiva de apoyo a ciertas cuestiones. Pienso en las sesiones que hicimos acá en Bikini, pues justo con Lázara y con Eli, que creo que hoy no está, pero se conecta muy seguido acá, ¿no? Y que fueron estas sesiones como de ciclos de estudio, donde vimos pelis de cineastas palestinos, donde estuvimos como que el tiempo de estar en comunidad, leyendo, escuchando, para mí fueron como imágenes, ¿no? Como muy fuertes que se van construyendo también como en la mente, y creo que con lo que decías, Roberto, como como que esta relación con esta administración de la violencia y todas estas como posiciones políticas o factores políticos de Hamas, de Hezbollah, Irán, todo esto que es como complejo, ¿no? De entender, no sé, yo como que últimamente estoy pensando como que parte de nuestra chamba como de aliades y de solidaridades con Palestina es como que quedarnos a lo mejor un poco en este nivel de como normalizar la complejidad que tienen estos territorios, ¿no? Como por lo menos yo lo veo así un poco como que son como muchísimas capas, ¿no? Y que son situaciones que al final creo que como que lo que estamos haciendo hoy de leer textos, de estar juntos, para mí es parte como que de esa resistencia y que no, o sea, no creo que no lleguemos, o sea, el fin como de acabar todos aquí, como, no, pues ahora sí ya entendemos en verdad jamás y ya, ¿no? 100% como que, sí, o sea, yo veo parte como de esta resistencia,
incluso tuvimos una proyección igual acá en Bikini, o estamos en un ciclo de proyecciones de la invasión en Irak, ¿no? Y se me hizo como interesante como en la peli de la semana pasada, uno de los asistentes, creo que era de Latinoamérica, como él cuestionaba o nos compartía a los demás que estábamos viendo, como que bueno, ¿y nosotros qué podemos pensar o opinar sobre esta cuestión cuando nadie de nosotros somos de Irak, ¿no? Nadie estamos allá, y hablábamos mucho como de la ideología de las imágenes con las que nos identificamos, ¿no? Que creo que era de lo que hablaba Bárbara de la administración como esta violencia, y como quizá a veces estamos más identificados con otro tipo, no sé, como que el sistema capitalista como blanqueado, ¿no? Y no sé, creo que entender o ni siquiera a lo mejor tratar de entender, sino simplemente saber más de la complejidad de todo lo que sucede en esta región del mundo, a mí por lo menos me hace como menos ansiosa de cuando no estoy compartiendo todo el tiempo imágenes en Instagram, porque a veces es como que too much, ¿no? Y a veces es como, pues sí, o sea, no podemos, y no creo que sea incluso la única manera, ¿no? De estar como engaged con todo esto. Pero no sé, como que lo pongo ahí sobre la mesa, ¿no? Como la manera como construimos imágenes de manera colectiva entre nosotros, y que unas imágenes son para compartirlas contigo y aprender más, ¿no? A través de estas imágenes. A mí, por ejemplo, cuando fue el genocidio, encontré en un post de Instagram de esta, bueno, creo que no lo estoy pronunciando bien, pero de Visan, ¿no? Esta periodista palestina que pues, ha estado documentando, ¿no? Y pone, sobreviví al genocidio, y pone una serie de imágenes. Y no sé, se me hizo particularmente potente una donde es la imagen de alguien sirviendo un té a otra persona en un campo de refugiados, ¿no? En Gaza, de que no sé cuánto tiempo llevan allá. Se me hizo algo como muy, no sé, como muy fuerte, muy simbólico, ¿no? El té es algo fundamental para estas culturas, y como, pues a pesar del despojo, del continuo despojo, pues es algo que siguen haciendo, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que es complejo las imágenes y el uso y la potencia que pueden tener. Y ya. Aquí Santiago comenta algo en el chat, lo voy a leer aquí rápido. Dice, yo creo que también se ha difundido muchísima información al respecto de lo que pasó el 7 de octubre. Muchas de las personas que mataron ese día las mató el ejército israelí, que por su doctrina Daniel, te estamos escuchando mal. Perdón, ya hemos... Ahí sí. Es que pasó una moto, se llevó mi voz. Pasó una mosca. Dice, muchas de las personas que mataron ese día las mató el mismo ejército israelí por su doctrina Hannibal, que se trata de que prefirieron matar a sus propios civiles o soldados en vez de dejar que se los llevara jamás como rehenes. Esa es la mentira de los bebés decapitados, que tampoco pasó. Hubo muchísimas. Ay. ¿Dónde está? No sé si alguien más quiera comentar algo. O sea, en relación a lo que comenta Bobby, que creo que está muy chido, o sea, como que despierta mucha conversación. Creo que también, o sea, como que hay que también ver el contexto en el que surge Hamas, ¿no? O sea, como que lo que he entendido es que tiene mucho que ver el mismo Estado de Israel, o sea, como para dividir las alianzas entre Cisjordania y Gaza. Y por otro lado, o sea, como debilitar a este güey, ¿cómo se llama? El de los acuerdos de Oslo, ay, se me fue su nombre. Hacer Arafat, ¿no? Hacer Arafat, para debilitarle, y como que no pudiera haber o sea, como Gaza y Cisjordania, digamos, como en diálogo, ¿no? Entonces, como que también, de alguna manera, o sea, como que el apoyo de guerrillas o movimientos que no eran, en este caso, una tradición más islámica, pues también tiene que ver con el anticomunismo tan extendido en todo el mundo, ¿no? O sea, como que siento que también es una de las consecuencias de esas doctrinas que se aplicaron en prácticamente todo el globo,
y que dejan a la izquierda, o que han dejado a la izquierda, pues ya como o completamente castrada, debilitada, ¿no? Atomizada, y que ha permitido, o sea, y que prácticamente la única resistencia que pudo, pues como de hacer frente y traer la cuestión palestina a, al presente, pues fue la resistencia de Hamas, ¿no? Este amigo, el que nos compartió lo de Learning in Palestine, Yazan, decía que, bueno, él no es pro Hamas, ¿no? De hecho, Hamas son como sus enemigos, ¿no? O sea, como que son, más bien es gente que generalmente les ataca, ¿no? O sea, como que no están necesariamente en diálogo con ellos, pero ahorita bajo este contexto, como que lo ve más de una forma distinta, sobre todo por la coyuntura, y también lo ve como, o sea, como si eres un joven palestino y la única opción que tienes para alcanzar la libertad o la liberación, pues es unirte a este grupo, pues entonces se presenta casi como la única opción, ¿no? Y sobre todo porque pues ya las otras opciones quedaron también debilitadas, ¿no? En este contexto. Y luego aquí comenta Santiago, dice, y sí entiendo muchísimo lo que decía, no recuerdo el nombre de la compa, pero que siente muy raro, muy aislado, nomás estar compartiendo historias en Instagram, y que la colectividad ayuda mucho a sentirse distinto al respecto de estar hablando de Palestina y consumiendo información acerca del genocidio. De eso también como que hablábamos hace que un par de sesiones, ¿no? Acerca de eso de compartir y o algo, ¿cómo se llama? Que nos acompaña en esa sesión. Nos decía algo como que también por lo general se comparte la imagen del palestino, que era algo que hablamos ahora también, como víctima, ¿no? Sí. La única imagen que se permite compartir del palestino, cuando el palestino saca los colmillos, ahí ya no, ¿cierto? Que es el caso de lo que yo estoy diciendo. O sea, yo caigo ahí posiblemente ahí. Pero también a lo que llegamos es como compartir ese otro conocimiento también de lo palestino. Hablábamos de unos poetas en esa sesión, como que también aprender todo lo que podamos de Palestina, que precisamente actualmente lo dice el Learning for Palestine, creo que tiene todo que ver, aprender todo lo que podamos sobre ellos. Yo creo que también es una de esas formas. Sí. Quedar solamente con la imagen de la víctima, que no se puede defender además. ¿Alguien más quiere comentar otra cosilla? Si no, para ya ir cerrando e irnos despidiendo, porque pues ya son las 2 de la tarde. Me imagino que si no han comido, tendrán ganas de comer, o si no comen, pues ahora sí que cada quien, si se esperan hasta la cena, no sé, o en qué parte del mundo estén y qué horas son para ustedes ahorita. Pero si no hay nada más que agregar, pues yo diría que nos vayamos despidiendo. Y dice Bárbara que se tiene que ir, pero muchas gracias a todos. Quedo con la propuesta de Denise de normalizar la complejidad, o lo que se decía María Galindo, estoy dispuesta a trabajar con contradicciones. Pues bueno, podría quedarme todo el día platicando, pero los entiendo. Que tengan buena tarde y provechito. Bueno, pues bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Y aquí estamos dialogando. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias.